Vamos a poner estos momentos en las manos de Dios, que sea Él quien hable, quien se glorifique hoy en este lugar. Amén. Voy a invitarlos a que le pidan una palabra a Dios, que Dios sea quien se glorifique mediante este mensaje. Amén. Oremos al Señor, bendito y soberano Dios, Padre eterno y glorioso, Creador del cielo y de la tierra. En este momento y en esta hora a ti atribuimos toda gloria y toda honra, sabiendo que por ti es que aquí estamos y que tú nos has dado hoy la oportunidad de estar en este lugar con vida y con salud. Por lo cual te damos a ti todo reconocimiento, Señor, porque solamente tú eres digno. Y hoy te pedimos, seas tú quien te muevas y te manifiestes en este lugar. Quien muevas hoy tu presencia en cada uno de los corazones, nos concedas una palabra de impacto, de bendición, que llegue a los corazones, que tu misma gloria se deje sentir en este lugar y que hoy abracemos una bendición grande, que este pueblo sea bendecido con tu presencia y que hoy nos concedas ese privilegio de tu respaldo, de esa unción, de ese poder que solamente tú puedes derramar mediante tu mensaje, mediante tu palabra. A ti te damos toda la gloria y toda la honra hoy en este día. Aleluya, gloria a Dios. Dele una ofrenda de aplausos al Señor, hermano. Y que Dios sea quien se glorifique hoy. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Cuando estemos ahí nos indican con un fuerte amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Amén. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento glorificando a Dios, hermano. Es una bendición hoy poder tener esta palabra, y la palabra de Dios nos dice algo muy clave. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. El tema de nuestra predicación del día de hoy que Dios nos concede es: conserva tu cruz, pero completa. Amén. Aleluya. Es una bendición, hermanos, esta palabra, y dice que si nosotros queremos estar en el camino de Dios, estar siguiendo a Jesucristo, tomemos nuestra cruz, hermanos. La cruz es personal. Cada quien tiene su cruz. Cada quien tiene su responsabilidad, cada quien tiene sus necesidades, pero también a cada quien Dios individualmente le da una bendición. Amén, hermanos. ¿A quién de ustedes Dios les ha dado bendiciones grandes? A este pueblo Dios le ha dado bendiciones grandes, y Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Amén. Por eso dice que si queremos seguir en pos de Él, nos neguémonos a esta carne que no le gusta servirle a Dios. ¿Y qué más dice? Tomemos nuestra cruz y le sigamos. Amén, hermanos. Es una oportunidad grande, hermano, que tenemos nosotros, porque hoy vemos un mundo, un pueblo, una nación, un rancho, una colonia, como le queramos llamar. Mucha gente vive sin Cristo y sin esperanza. Mucha gente no tiene la palabra que tú y yo tenemos. Mucha gente no tiene este mensaje de vida y de salvación que un día Dios llegó y entregó delante de ti, que tocó a tu puerta. Amén. Y hoy en día el Señor nos invita a que tomemos nuestra cruz, pero que la tomemos porque Dios es el que nos va a recompensar. Amén. Gloria a Dios. Y se hablaba por ahí en una ocasión de que había un joven, hermanos, que cansado de tanto problema, de tanta necesidad, él vivía en una comunidad allá muy remontada, allá en un lugar donde había muchos árboles, así mucha vegetación. Y un día decidió salir de su pueblo e irse porque estaba cansado de la vida, estaba cansado de tanta situación difícil. Y en ese caminar emprendió su viaje, y en ese viaje que él inició, por ahí se encontró a un anciano sentado abajo de un árbol. Y le preguntó, ¿verdad?, pues que a dónde iba y cuál era el motivo de que él abandonaba su lugar de origen, su lugar donde él vivía.
Le dice: estoy cansado de la vida, de la hipocresía y de cuánta cosa que me hacen y que veo en la humanidad. Y escuchando el anciano podríamos decir la situación por la cual el joven salía de su lugar de origen, empezó a caminar con él y le empezó a compartir y a decirle que no todo era así, que había algo diferente, que había algo que la gente estaba rechazando, pero que él podía abrazarlo, y que era un lugar hermoso, que era una promesa grande, y que solamente tenía que escuchar y abrir su corazón para que algo grande sucediera en su vida. Pues fueron caminando, fueron platicando. En el transcurrir de ese caminar y de ese platicar, el anciano le comentó que en unos días más, no muchos días después, el Señor Jesucristo iba a enjuagar todas sus lágrimas y lo iba a poner en un lugar donde ya no iba a haber dolor, donde ya no iba a haber tristeza, si él aceptaba a Jesucristo en su corazón. Amén. Y vemos que la palabra de Dios nos muestra que Dios tiene planes grandes para su pueblo. Dios tiene promesas grandes para su familia, porque Dios nos está llamando con un propósito grande. Amén, hermanos. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios, dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, el mar ya no existía más. Dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Gloria a Dios. Eso es precisamente lo que aquel anciano le compartió a ese joven impactado, porque nadie le había comentado ni le había dado estas palabras que ese anciano le dijo, pero le dijo solamente una cosa. Le dijo: nomás que vas a ocupar algo. Le dijo: espérame un momento. El anciano fue, vio un árbol, y ese árbol le mochó unas ramas, le hizo un madero. Pero no crean que lo pulió, porque nosotros hoy en día vamos a la maderería y donde venden las tablas, las pulen y las cortan a una medida, ¿verdad? Algo hermoso. Pero no, aquel anciano lo cortó y le dejó unos troncotes, ¿verdad? Le voy a decir por así, de las ramas, nomás le mochó los lados. Y le dijo: este es el secreto, tienes que cargar este madero. Pero el anciano, emocionado, lleno de esa palabra que se le había dado, lo tomó con gusto y dijo: hasta se me hace chiquito este madero. Dijo: no habrá uno más grande. Le dijo: no, con este está bien, nomás consérvalo a esa medida, porque esa medida es muy importante. Si tú le quitas a ese madero, vas a tener problemas, ¿verdad? Yo te lo corté a la medida que lo necesitas. No, pues gloria a Dios. Fueron caminando y de repente el anciano ya no estaba, pero le dijo: vas a seguir este camino derechito. Este camino te va a llevar hasta esa ciudad, hasta ese lugar hermoso del cual yo te prediqué. Si tú sigues derecho y con ese madero en tu hombro y lo llevas hasta donde termine tu camino, vas a llegar y vas a entrar a donde yo te dije, a donde yo te hablé, al lugar que yo te estoy compartiendo. Pues el joven, emocionado, siguió su camino. De un momento el anciano ya no iba con él, pero él contento porque llevaba su madero y ya sabía a qué rumbo llevar, porque cuando salió de su lugar de origen no sabía a dónde iba. Él nomás salió, ¿verdad? No llevaba rumbo. Por eso dicen que el que no sabe para dónde va, con seguridad se pierde. Amén. Entonces, hermanos, es ahí donde empieza lo hermoso. Cuando ese joven iba contento con su madero en el hombro, hubo alguien que no se hizo esperar, que el Señor Jesucristo lo reprenda. Amén. Y ese es el maligno. Y empezó él
a caminar a gusto, feliz con su madero al hombro, pero pues lo iba arrastrando y luego le rascaba el hombro, ¿verdad? Porque no le quitó ni la cáscara, ni lo pulió, ni nada. Al ir caminando, por ahí se apareció alguien enviado del maligno y le dice: oyes, ¿no te has dado cuenta que ese madero que llevas está muy áspero y tiene unos troncos muy feos? ¿No ves que te rascan ahí todo el hombro y donde quiera que lo agarres pues va a ser algo muy difícil de que tú lo cargues? Mira, yo traigo aquí una navajita muy filosa que le puedes empezar a quitar la cáscara, y si te molesta algún tronquito de los que le dejó el anciano, pues le puedes empezar a rebajar. Y no le hizo mucho caso, pero al caminar empezó a prestar oído al maligno. ¿Por qué? Porque dejó de escuchar el mensaje de aquel anciano. Entonces dijo: bueno, pues creo que me quiere prestar o me quiere regalar esa navajita no está tan mal. Pues qué, le puedo rebajar, le perdí ahí donde va el hombro, ¿verdad? Y empezó a rebajarle poquito a poquito. ¿Por qué? Porque mientras llegamos nosotros al camino de Dios, estamos en nuestro primer amor, nada se nos hace imposible, hermanos. Si vivimos en la Colonia del Sol, a pie se me hace corto para ir a del Valle al culto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es mi primer amor. Amén. Entonces, el que está en su primer amor quisiera predicar diario. ¡Qué bárbaros los líderes! ¿Cómo no salen diario a predicar? Tan hermoso que es. Amén. Y luego va y se pone a orar, desciende fuego del cielo, empieza a hablar nuevas lenguas, se goza, la presencia de Dios se manifiesta y dice: esto es vida. Lo demás son aproximaciones. ¿Cómo es posible que haya una iglesia que no está en oración, que no está buscando el fuego de Dios, y esto es tan hermoso? Hermanos, lo impactante aquí es que mientras estamos ahí, que llegó la palabra a nuestra vida, llegó el primer amor. ¿Cuántos se acuerdan de su primer amor, hermanos? Nomás 2. ¿Y los demás no se enamoraron? ¿Cuántos se acuerdan de su primer amor, hermanos? Gloria a Dios. Es hermoso el primer amor, hermanos. Cuando hay primer amor no hay obstáculos, ni distancias, ni nada que se oponga, porque ahí está el fuego de Dios. Amén. Pero ¿qué pasa? Llega el maligno, empieza a meter ideas. ¿No te has fijado que nomás tú vas a predicar? ¿No te has fijado que nomás tú gastas en tu gasolina? ¿No te has fijado que nomás tú inviertes? Y luego si le empieza a prestar oído dice: creo sí, ¿verdad? Pero nunca le dice: ¿no te has fijado que Dios te da para que pongas esa gasolina? Nunca le dice: ¿no te has fijado que Dios está protegiendo y cuidando a tu familia? Que hoy en día, cuando hay tanta muerte y tanta calamidad, tu familia está completa y feliz en tu casa. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan la gloria y la honra a Dios por esa bendición, hermanos? Aleluya. Gloria a Dios. Es hermoso, hermanos. Pero Dios, cuando llega y se te predica el evangelio, se te predica un evangelio el cual Dios está mandando. Es bíblico. Amén. Y tú no le puedes quitar ni poner. Y hay un dilema aquí, o un problema, o algo que no entendemos. Todos tenemos la palabra de Dios, leemos la Biblia, y quizás hasta la misma versión aquí los que estamos aquí, y todos vivimos diferente. ¿Por qué? Porque a mi parecer parece que yo vivo bien, pero luego a lo mejor el de allá dice: es que el hermano Omar no vive bien. Y yo digo: pero aquel es el que no vive bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Dios nos dice cómo debes de vivir. Y Dios te dice lo que estás haciendo mal y lo que estás haciendo bien. ¿O quién cuando lee la palabra de Dios no le dice el Señor: así no me gustas? Eso que estás haciendo no está bien. Eso que tú estás practicando es algo negativo y que te va a estorbar el día que yo venga por mi iglesia. Amén. Es por eso, hermanos, que debemos de meditar que nosotros somos como aquel joven, que el maligno siempre va a llegar a decirnos: ya no hagas esto, ya no hagas lo otro, pero nunca viene a decirnos: métete más en oración, métete en ayuno, ríndete a los pies de Cristo, ve y predica, ve y haz, desempeña tu ministerio, porque pues muchas veces no sabemos ni cuál ministerio tenemos. Imagínense ustedes que pasen años y como cristianos y que ni siquiera tengamos el conocimiento de para qué nos llamó Dios, de cuál es el ministerio que Dios me dio. Debemos nosotros de buscar desempeñar el ministerio que Dios nos dio. Amén. Pero hermanos, a este joven, ya al pasar los días, porque llega el primer amor, ¿verdad? Ya anda uno bien gozoso, pero pasan los días, vienen problemas, vienen adversidades y situaciones que podemos decir
pueden ocasionar algún daño a tu vida espiritual, pero lejos de ponernos a decirle al Señor, Señor, yo no quiero que esto se quede en mi corazón, yo ser libre de esto que me estorba, le hacemos más caso a lo negativo. Porque lo negativo es más fácil que entre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si todos tenemos conocimiento que con la oración sale lo negativo, que con la oración tenemos poder, que con la oración Dios nos da victorias grandes, ¿por qué causa el enemigo está metiendo tanta frialdad en el pueblo de Dios? Porque nosotros mismos le abrimos el corazón a lo negativo. Amén. Es por eso que este joven, cuando iba caminando y ya no estuvo aquel anciano compartiéndole el mensaje a su lado, él tuvo problemas grandes porque empezó a ponerle oído a lo que el maligno le decía. Usa la navajita que te di, empiézale a rebajar, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Le tumbó un pedacito que le estorbaba, porque a lo mejor ese joven ya traía internet, ¿verdad? Y celular, y no lo usaba para hacer cuentas, ni para llamarle al papá, ni al pastor para que haga una oración por él, ¿verdad? A lo mejor se ponía a ver otras cosas que no edifican, ¿verdad? Y que dijo, esto me estorba, me quiere quitar el celular, mejor le rebajo ese pedacito a mi cruz, ¿verdad? Y así le siguió rebajando, pasó, siguió caminando, y luego le decía, no, pero es que tú tienes que estar en oración. No es mandato del hombre, es mandato de Dios, hermanos, y es bendición personal. Pero luego a lo mejor también dijo aquel joven, ¿verdad? Bueno, es mucha oración. Pues qué tal si le mocho también ese pedacito que significaba la oración en mi cruz, ¿verdad? Pues le mochó también. Y así se fue mochándole a su cruz. Ese joven, ¿por qué? Porque le hizo caso a la voz del maligno. Amén. La bendición que en este lugar se deje sentir depende de ti. Porque Dios aquí está. La bendición que tú te lleves es la que tú vienes buscando. Si vienes con un corazón dispuesto, esa te vas a llevar. Si vienes con un corazón predispuesto para recibir esa bendición, no la vas a recibir. Esto es personal, hermanos. Aquí hay una cuenta entre tú y Dios. Yo no voy a poder decirle a Dios el día que me llame a cuentas, es que el hermano fulano me hizo daño y por eso yo ya no le eché ganas en el camino de Dios. Me va a decir, pero Él no te llamó. Yo te llamé, yo te di todo, yo te di la vida, te concedí tantos días que viviste. ¿Y qué me tienes de esos días? Porque vamos a entregarle cuentas todos a Dios. Nadie se va a esconder detrás de ningún hipócrita, porque muchas veces eso puede decir uno u otro. Es que aquel es así, digo, sea como sea, él, si se va, se va, y si se queda, es su problema. Esto es personal, hermanos, amén. Y es algo hermoso, hermanos, pero Dios nos reclama algo que todos hemos pasado. Cuando Dios llegó a tu vida, Dios te dio unas bendiciones grandes y te enseña cómo Dios es real, amén. Y dice en Apocalipsis 2:4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Hermanos, podemos vivir un año en el camino de Dios, quizás 10, 12 años o más años, y Dios no ha cambiado, hermanos. Dios sigue derramando bendiciones a su pueblo. Cuando tú te postras y le pides y le clamas a Dios, Dios se glorifica, amén. Porque Dios no cambia, los que cambiamos somos nosotros, amén. Porque Dios, si tú tienes el corazón de Cristo, tú vas a amar a este pueblo que está aquí, a los que no conocen a Dios, y todos van a ser amados por ti, porque tú vas a orar por ellos, amén. Porque tú tienes el corazón de Cristo. Un día Cristo se preocupó por ti. Ahora Él quiere que hagamos como Él hiciera si estuviera en nosotros, y está en nosotros, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale una ofrenda de aplausos al Señor, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Es un reclamo de Dios hacia esta iglesia, podemos decirlo hoy. Dice, ¿dónde está tu primer amor? Amén. ¿Por qué? Porque has empezado a ver lo que no debes de ver. Has empezado a tener dentro de ti lo que te hace daño: odio, rencor, ira, contienda, cuánta cosa que el maligno viene y mete, y que Dios te dice, saca esa basura de tu vida.
porque así no me sirves, así no llega tu oración ni siquiera aquí a este techo. Y la oración debe de llegar a la misma presencia de Dios. Cuando tú oras, sientes cuando la oración llega a la presencia de Dios, y también cuando oras y no llega, sientes que tu oración es seca y vacía, que ni tú sientes, menos Dios va a recibir esa oración que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque estás cargado de cosas negativas que te hacen daño. Amén. Y Dios no quiere ese pueblo. Imagínense, pregúntenle a toda madre que esté en este lugar y que tenga hijos, ¿qué sentiría si viera a sus hijos en enemistad? ¿Qué sentiría si viera a sus hijos que ni siquiera se pueden ver? Y hablamos con confianza, dijo el hermano, porque aquí no hay de eso. Pero hermanos, debemos de meditar que Dios eso no lo acepta. Por eso Dios es claro en su palabra, ¿sí? Y te dice cómo te quiere, ¿sí? Y te dice cómo te va a recibir si tú te apartas de lo negativo. Amén. Por eso, hermanos, con su palabra nos muestra y nos dice que tomemos nuestra cruz, pero que no le rebajemos, ¿sí? Que no le quitemos nada, porque Él, así como nos la dio, así nos quiere recibir. Amén. Y es por eso, hermanos, pero aquí analizando esto, meditamos que la mayoría de las situaciones difíciles que se viven es porque la carne se antepone al espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque si andas conforme al espíritu, te vas a guiar conforme a Dios por fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como decía una vez un hermano, un día escuché una plática que decía que un día fue a llevar a unos hermanos a un evento, decía, y nomás llevaba gasolina para ir y no para regresar. Dice, y si fue el evento, y que a cenar, porque muchas veces los invitan a cenar a los hermanos, ¿verdad? Cuando van a algunos eventos por ahí. Y el hermano que llevaba su troquita, pues nervioso, ¿verdad? Dice, bueno, pues ya llegamos, ya estamos cenando, ¿y cómo nos vamos a regresar? ¿Verdad? Y vemos ahí donde se ve la gloria de Dios, porque el hermano se arriesgó. Hoy en día, si yo no llevo para ir y regresar, y todavía otro de a 500 por ahí se puede ofrecer algo, ¿verdad? Ahí escondido en la bolsa derecha o en la izquierda, pues no voy, porque ¿cómo voy? Se va a ofrecer una necesidad, y ¿qué vamos a hacer allá medio camino? ¿Verdad? Pero aquel hermano, yo me gozaba porque decía que en esa cena estaban cenando, cuando de pronto dice un hermano, el Señor puso en mi corazón que le llene su tanque de gasolina. Dije, gloria al Señor. Y nosotros dudando de Dios, si Dios no ha cambiado, los que cambiamos somos nosotros. Por eso Dios nos dice que si tuviéramos fe, como que, hermanos, como un granito de mostaza, pasarían muchas cosas, hermanos. Yo a veces le digo, Señor, auméntame la fe, porque creo cada día tengo menos, y eso que he visto tu gloria. Amén. Denle una ofrenda de aplausos al Señor, hermano. Gloria a Dios. Hermanos, hoy en día llegamos al camino, buscamos limpiarnos de toda contaminación de carne, nos metemos en la presencia de Dios, pero pasa el tiempo y empieza a agarrar una dirección cristiana, porque así debe ser la vida cristiana. Así lo digo yo, pero no lo dice la Biblia. La Biblia dice cómo debo de dirigirme, ¿sí? Por eso la palabra de Dios dice que todos los caminos del hombre le parecen rectos, ¿sí? Pero Jehová va a pesar los espíritus, ¿sí? Hermano, tu camino o el mío, podemos decir, el camino que yo voy caminando es recto, pero el día que Dios venga va a pesar lo que estoy haciendo. Pero ¿saben qué es lo más impactante? Que yo sé lo que estoy haciendo mal y sé lo que estoy haciendo bien. Dios me lo manifiesta en su palabra. ¿O engañaremos a Dios, hermanos? ¿O no sabemos cuando hacemos algo negativo, hermanos? Sí sabemos, hermanos. A veces a lo mejor decimos palabras con otro objetivo, ¿sí? A lo mejor con el objetivo de dañar o qué sé yo. Pero a lo que voy, hermanos, que nosotros nos conocemos y sabemos lo que estamos haciendo. Y si tú sigues haciendo lo negativo delante de la presencia de Dios, te engañas a ti mismo, y eso va a ser un problema para tu vida. El día que el Señor venga, te va a recordar todo lo que hiciste y no se le va a pasar ni un detalle. Por eso nos da la oportunidad hoy. Por eso dice que vivamos el día como si fuera el último.
Yo no sé, pero ¿qué pasaría si hoy se te dijera o me dijeran, es tu último día de vida? A lo mejor me tiraba al piso aquí llorando, diciendo, Señor, perdóname. Y a todo el día, perdónenme. Si les hice algo mal, si hablé una palabra que los hirió, los dañó, perdónenme, porque yo no quiero que el Señor me llame a cuentas y yo esté con esa carga en mi corazón, ¿verdad? Pero como decimos, a lo mejor me quedan 100 años, pues hasta tengo tiempo de echarle ganas, ¿verdad? A lo mejor de aquí a los 50 me arrepiento. Hermanos, no sabemos el día ni la hora, ¿sí? Por eso Dios dice que vivas el día como si fuera el último, porque nuestro camino siempre tiene ahí detallitos que debemos de ir puliendo y decirle al Señor, Señor, cierra esa puerta negativa. Es como cuando uno batalla para ayunar, hermanos. Decimos, es que esto, como cuando dijo Jesús, les dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. Bueno, pues la oración está bien, ¿verdad? Pero dejar de comer, pues no está fácil, ¿verdad? Pues es que, y luego como que cuando anda uno en ayuno, hasta cocinan más rico, como que llega el olor desde lejos. Y luego anda uno trabajando por ahí en las casas y, no, hombre, hasta se pulen ese día, se llegan unos olorazos, unas comidas ricas que decimos, sangre de Cristo. Pero ¿saben qué, hermanos? Es hermoso sacrificar esta carne, ¿sí? Porque si no sacrificas esta carne, tienes un problema, te puedes quedar. Amén. Y el objetivo de todo cristiano es que el día que el Señor venga o lo llame a cuentas, se encuentre con su Dios. Amén. Gloria a Dios. Dale una ofrenda de aplausos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hay situaciones, hermanos, que batallamos como cristianos y decimos, no es fácil ser cristiano. Hace poco escuchaba esa palabra, decía, no es fácil ser cristiano. Les decía, pues es más difícil no serlo. Amén. Porque estamos luchando, ¿verdad? Somos imperfectos, pero Dios nos va ayudando. Pero el que no es cristiano no tiene esperanza alguna, ¿sí? Y él va guiándose conforme a su sabiduría, pero lo que sí les digo, que de nada sirve. Amén. Y meditando en la palabra, dice en Romanos capítulo 7, versículos 15 al 20, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Amén. Hermanos, esto es una lucha entre el espíritu y la carne. Amén, hermanos. ¿Y saben por qué batallamos tanto para servirle a Dios? Porque muchas veces andamos más carnales que espirituales. ¿Por qué? Porque deben de verme que yo tengo una jerarquía. ¿Por qué? Porque deben de verme que yo soy don. Cuando llegas aquí no somos nada, hermanos. Es Cristo el que debe de recibir toda la gloria y toda la honra. Amén. Es Cristo el que debe ser glorificado. Si tienes un ministerio y el Señor te usa, la gloria y la honra es para el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Pero de lo contrario, hermanos, si estamos batallando para servirle a Dios, ahí hay un problema y no es espiritual, es carnal. Amén. ¿Por qué? Porque sigo haciendo lo negativo y esto no me lo manda Jesucristo. Esto me lo manda esta carne. Esta carne quiere enlodarse, quiere perderse, porque ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Amén. Meditaba el otro día, falleció una tía de mi esposa y allí llegaron los familiares y decían, no, es que hay que enterrarla en tal lado porque de allá era. Y otros decían, no, es que aquí porque, pues aquí para no hacer tanto movedero y tanto gasto. Y cuántos detalles salen en esas cosas. Y decía, ¿cómo la gente se preocupa dónde va a quedar un cuerpo que es tierra? Cuando el pueblo de Dios debe de preocuparse dónde va a estar su alma. Que las obras de la carne lo matan y le estorban y que debe de quitar eso de su vida, porque él debe de buscar a dónde va a ir su alma.
Amén. ¿A dónde quiere estar? ¿A dónde quiere pasar esa eternidad? ¿Con Cristo o en el tormento eterno? Si quieres seguir deleitándote en la carne, ya sabes cuál es tu paga. Por eso dice la palabra de Dios que Él no quiere tibios. O sé caliente o piérdete, porque de todos modos te vas a perder. Amén. Dios tiene la palabra que tú necesitas y está plasmada en su palabra, en la Biblia. Amén. Y esa palabra no cambia. Y tú la tienes al alcance de tu mano. Tú la puedes leer, puedes meterte en oración, en ayuno y verás la gloria de Dios. Amén. Dale un aplauso, un gloria a Dios al Señor. Amén. Hermanos, por eso dice la palabra de Dios ahí mismo en Romanos 8, 7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. ¿Cuál es el problema para no poder agradar a Dios, hermanos? Vivir según la carne. Porque la carne te dice: mira, hay un trabajo donde vas a ganar más, pero vas a tener menos de Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano va en contra de la corriente. Hay cuantas cosas que te ofrece el mundo. Por eso dice la palabra de Dios: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Amén. Pero ¿saben qué, hermanos? Aquí hay un pueblo que alaba y glorifica el nombre de Jesucristo y que sabe que en Él tiene la vida y tiene todo lo que necesita. Amén. Dale la gloria y la honra al Señor. Amén. Gloria a Dios. Es una bendición, hermanos, y con cada detalle que nosotros seguimos practicando conforme a la carne, es como si le quitáramos un pedazo a la cruz que Dios nos dio y nos dice que tomemos esa cruz y lo sigamos. Amén. Entonces, hermanos, aquel joven le empezó a quitar a esa cruz y dijo: ¿qué tanto es tantito? Y le empezó a rebajar, le siguió rebajando y rebajando y rebajando, al grado que esa cruz, ese madero, después ya lo llevaba en la bolsa de su pantalón y decía: bueno, pues que al cabo voy en el camino y derechito, ¿verdad? Entonces él siguió. Pero ¿saben cuál es la sorpresa grande que Dios nos dice? Que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí? Y si no puedes agradar a Dios, el día que Él venga, seremos de los que Dios levante. Porque por ahí escuchaba una palabra que me quedó así, decía que pues muchos son los llamados, hermanos, y pocos se dejan escoger. El escoger ya no depende de Dios, depende de nosotros, porque Él ya nos llamó, nos dio la palabra, te dijo lo que tienes que hacer y también lo que no debes de hacer. Pero ¿qué pasa? De ti depende si te dejas escoger o no, porque Dios ya te dio la palabra, Dios ya te dio el mensaje, Dios ya te dio la enseñanza. Lo demás depende de ti. La parte divina ya está hecha, la parte humana falta, y eso depende de nosotros. Amén. La bendición es para ti, la bendición es para mí. Si yo la quiero, yo la voy a recibir. Dios te ama y Dios invirtió mucho en ti. Amén. Pero de ti depende si valoras la inversión que Dios ha hecho en ti. Amén. Porque haciendo esto no solamente te salvas tú, sino todos los que te rodean, porque tú vas a ser de bendición para muchos o piedra de tropiezo para varios. Y el que sea piedra de tropiezo, la palabra de Dios es clara, ¿sí? Entonces, hermanos, no busquemos ser piedra de tropiezo. Que Dios nos ayude cada día a dejar lo que estorbe. Amén. Entonces, hermanos, meditando en esto, hablando de aquel joven con el que iniciábamos, él siguió su camino derecho, rebajó ese madero, esa cruz, al grado que ya lo cargaba en la bolsa de su pantalón, y él iba feliz, ¿verdad? Porque él llevaba el madero. Y llegando al final de aquel camino, vio una ciudad hermosa, una ciudad que tenía un resplandor especial, y en medio de esa ciudad vio a aquel anciano que le predicó. Y se alegró mucho y le dijo, le gritaba con gozo y alegría: ya llegué, aquí estoy. Dijo: bueno, ya llegaste, aquí estás. Dijo: ahora camina otro poquito, porque antes de llegar a esta ciudad tienes que pasar un río de lava que está atravesado. Y la cruz que te di, la echas
Y esa va a alcanzar de un extremo a otro para que pases por esa cruz. Y los troncos que le dejé esa cruz son para que te agarres y no te caigas. Y aquel se quedó como en shock. Dijo, ¿qué hice? Porque todo lo que tenía a su alcance lo perdió por estar cambiando su vida cristiana, por querer vivirla como él quiso, por querer hacer lo que su carne le pedía y no lo que Dios le pedía que hiciera. Hoy en día, hermanos, así estamos viviendo. Muchas veces nos dirigimos más como la carne nos manda y no como Dios nos pide. Por eso dice la palabra de Dios que la mies es mucha y los obreros pocos. Todos podemos desempeñar algo en la obra del Señor. Para algo nos llamó Dios, para desempeñar nuestro ministerio. Amén, hermanos. Y hoy en día el Señor está pidiéndole a su pueblo que no rebaje su cruz, sino que viva su vida conforme Dios le marca que la viva. Amén. ¿Por qué? Porque el perjudicado es uno, no Dios. Dios es Dios conmigo y sin mí. Amén. Y por eso aquel joven, cuando vio aquel río de lava, se entristeció porque ya no pudo llegar a aquella gran ciudad. Ya no pudo llegar a aquel lugar que Dios le había dicho, tenía preparado para él. Amén. ¿De quién dependió, hermanos? ¿De Dios? Dependió de él. Amén. Se le dieron todas las herramientas, se le dio todo lo que necesitaba, y ese día que él llegó, ya no tuvo acceso por su propia decisión. Amén. Hermanos, voy a invitarte a que te pongas de pie en el nombre de Jesucristo. Voy a invitar a mis hermanos músicos que pasen y nos lleven unos cantos suaves, hermanos. Y hoy te invito a meditar, hermano, en tu vida cristiana. No le hemos rebajado a la cruz que Dios nos dio, hermanos. Cuando dice la palabra de Dios, toma tu cruz y sígueme. Amén. Dice, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Amén. Cuando aquel joven sacó su cruz que le cabía en la mano y tenía que echarla para cruzar de un extremo a otro de aquel río, para poder ingresar a la casa, aquella casa hermosa, ya no pudo llegar, hermanos. Pero el problema no fue de Dios, el problema fue de él, que quiso vivir conforme a la carne, que quiso vivir conforme los deseos que él tenía, que quiso demostrarle al mundo lo que él era y no demostrarse a sí mismo que Dios era el que tenía que reinar en él. Amén, hermanos. Hoy en este día, hermanos, el Señor nos mostraba y nos decía que muchos le estamos cortando a la cruz que Dios nos dio. Amén. Que muchos estamos teniendo problemas porque queremos vivir la vida como nosotros nos place. Pero Dios te está diciendo que así no vas a llegar. Que cuando llegue el momento que tú llegues a ese lugar, no vas a tener acceso si le sigues rebajando esa cruz. Amén. Que ese día que tú llegues a ese lugar, Dios te está esperando, pero hoy te dice que cambies, que hagas algo diferente en tu vida, que dejes lo negativo que has estado practicando y que hoy vengas y le digas, Señor, aquí estoy. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque se te haga el llamado y Dios esté tocando tu corazón, no eres ni para pasar a postrarte en este altar. Cuando Dios aquí está, no te postras ante el hombre, te postras ante Dios. Amén. Y Dios te está hablando a ti. Dios ha tocado corazones hoy en este día y de ti depende si quieres la bendición o no. La bendición aquí está, este altar está muy amplio. Nuestros hermanos van a tocar unos cantos suaves y te invito, si Dios tocó tu corazón, que yo sé que sí, hermanos, porque se siente acá cuando Dios toca los corazones, la palabra es para ti, hermano. Si le has cortado a tu cruz, aquí está la oportunidad de decirle al Señor que te ayude. Que te ayude porque necesitas esa cruz completa, porque con la cruz a medias no vas a llegar, hermano. Amén.